Bienvenido al canal de la Primera Iglesia Bautista de San Salvador. Esperamos que seas edificado a través del mensaje que estás por escuchar. Recuerda visitar nuestro muro en Facebook para que conozcas más acerca de nuestras actividades. También puedes escribirnos a nuestro correo electrónico. Será un placer saber de ti. Dios te bendiga. Además de este capítulo 7 de Hebreos que hemos leído, y no lo leímos completo, pero solo del versículo 2 hasta el 9, 7 veces aparece mencionado el diezmo. No sé si los contó. 7 veces mencionado el diezmo. Mientras que en Génesis, que es el pasaje que la carta a los Hebreos comenta, solo se menciona una vez. Qué interesante, porque uno tiene que conectar Génesis 14, Salmos 110:4 y este texto de Hebreos. Y ahí tenemos un hilo casi de punta a punta en la Biblia sobre el diezmo. Intento explicar un poquito algo de esto. Se trata del encuentro de Abraham, el patriarca Abraham, con el sacerdote extraño, desconocido, que se llamaba Melquisedec. Tan notorio ha sido este encuentro que incluso la misa católica ha incluido la referencia a Melquisedec en todas las misas. Todas las veces que hay misa en la Iglesia Católica se menciona a Melquisedec. Interesante. Basado en Génesis, pintores como Pedro Pablo Rubens y Diego Velázquez, por encargo, creo que Pedro Pablo Rubens por encargo de unas monjas y Diego Velázquez también por encargo de una iglesia en España, pintaron esta escena para adornar. Las monjas un convento y en el caso de Diego Velázquez una cúpula de una iglesia. Uno pintó la escena del encuentro entre Abraham y Melquisedec en madera. Precioso el cuadro, bellísimo. El otro lo pintó en una lámina de cobre. Igual, una obra de arte preciosa de hace 400 años más o menos. En literatura, Pedro Calderón de la Barca, famoso, yo me admiro cuánto escribió don Pedro Calderón de la Barca en poema, en poesía. Entre otras cosas, y me llamó también la atención eso, don Pedro Calderón de la Barca era un sacerdote, poeta. Y la Iglesia Católica de allá por los años 1600, en la fiesta del Corpus Christi, como para evangelizar a la gente, encargaba que se hicieran obras teatrales, como los dramas que nosotros hacemos en Navidad, ¿verdad? Además que con el objeto de resaltar. El Corpus Christi es una referencia a la Santa Cena, la Eucaristía, por el Corpus Christi, que es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y como ellos creen que en los elementos, en el pan sobre todo, está el cuerpo de Cristo, entonces la manera de evangelizar era crear obras de arte. Y don Pedro Calderón de la Barca creó esta obra teatral, se puede representar, que se llamaba La Orden de Melquisedec. Y que, en resumen, resalta el aspecto sacerdotal de Jesús, con la idea también de que la gente, los hombres sobre todo, se sintieran animados a meterse al sacerdocio. Ese era el objeto de estas obras teatrales. Y se llamaban autos sacramentales. El punto es que en Génesis 14, del 17 al 22, el relato es muy corto. La referencia en Salmo 110:4, todavía más corta. Y me llama la atención que es la carta a los Hebreos que dedica todo el capítulo 7 a recalcar este encuentro entre Abraham y Melquisedec. Sin duda, el tema en la carta de los Hebreos no es el diezmo, de ninguna manera. El tema central tiene que ver con el sacerdocio único y para siempre de Jesús. Tenía dedicatoria, por supuesto, frente a la religión judaica, que tenía otra concepción del sacerdocio, del sacrificio, del culto y de las ofrendas. Así que lo que a mí me llama la atención es que a la par de ese gran tema está el tema del diezmo. Y me llamó la curiosidad, ¿por qué? ¿Cómo frente al tema central del sacerdocio de Cristo, ahí está pegado el tema del diezmo? Y uno encuentra sorpresas en la Biblia. Quizás para ponernos en autos habría que recordar qué dice Génesis. Si quieren, podemos leerlo
Génesis 14, 17, 22, son pocos versículos. Fíjense, una sola vez aparece mencionado ahí la palabra diezmo, que en este encuentro de el llamado de Dios, que es Abraham, con un sacerdote raro, que probablemente ni siquiera era judío, pero que es un sacerdote del Dios Altísimo. Interesante, me parece. ¿Qué ha pasado en este contexto de este párrafo que leímos? Bueno, que ¿se acuerdan ustedes que cuando Abraham y Lot llegan a esta tierra nueva, Abraham le da el chance a su sobrino que escoja dónde ir? Y él escoge ir a vivir entre Sodoma y Gomorra. Ya saben ustedes lo que eso significa. El caso es que hubo una invasión y arrasaron con 5 ciudades, reinos, la llaman la Pentápolis, cerca del Mar Muerto, y en la cuenta se llevaron a estos, incluso al sobrino Lot. Entonces Abraham, al saber la noticia, arma de su propia casa, de su propia finca, como a 318 trabajadores, y los arma como puede para que ir en rescate de Lot. Y como Dios está con él, con 318 arrasa con los 5 reinos y rescata a Lot. Y de paso les quita lo robado, todo el botín, porque los tipos no habían llegado a visitar, llegaron para arrasar todo lo que se podía llevar. Entonces Abraham los alcanza, les quita el botín y lo trae de regreso. Eso es lo que sucede antes de este encuentro entre Abraham y Melquisedec. Claro está, Abraham ha derrotado a los invasores, les ha arrebatado lo robado, y ahí se encuentra que hay un problemita con este texto, porque primero parece hablando con Melquisedec y termina hablando con el rey de Sodoma. ¿Con quién era la plática al fin de cuentas? No lo sabemos ni lo podemos saber. El caso es que probablemente el compositor de la Biblia introdujo en este marco la presencia del rey de Sodoma, mientras por otro lado es el encuentro con el rey Melquisedec, porque era rey y era sacerdote, una cosa rara también, cosa que solo lo vamos a ver después en el reino de Israel. El que es rey también es sacerdote. Claro, a mí lo que me llama la atención, ¿cómo es que este Melquisedec es sacerdote del Dios Altísimo? ¿Cuál Dios Altísimo? Por una tremenda coincidencia, Abraham también cree en un Dios que lo ha llamado de su familia para salir a buscar la tierra prometida. Y en este encuentro de 2 personas diferentes, una que va a ser el pueblo de Israel y otra pagana, cananea, pero resulta que los 2 creen en un Dios bastante semejante. ¿Por qué el mismo? Esa es la sospecha que nos deja este texto. Porque hay cosas extraordinarias hasta en el nombre de Melquisedec. Su nombre significa mi rey es justicia. Y es rey de la ciudad que se llama Salem, que era el antiguo nombre de Jerusalén. Ahí hay varias sospechas. Este rey que gobierna Salem conoce al Dios Altísimo, le sale al encuentro de un Abraham victorioso con pan y con vino para darle a las tropas de 318 descamisados que a puras penas eran guerreros, pero que han logrado la victoria para derrotar a 5 reinos. El nombre de este rey y el nombre de la ciudad son significativos. Mi rey es justicia, de una ciudad que se llama Paz, la ciudad de la paz. Salem o Shalom significa paz. Así que, pero lo que me llamó la atención es que dice, y lo refrenda Salmos y también Hebreos, que no se le conoce papá ni mamá, ni la fecha de nacimiento, ni la fecha de su muerte. Qué cosa más rara. Especialmente en un libro como Génesis, donde las genealogías son importantes. Si no, léase usted todo el libro de Génesis y va a encontrar que fulano fue hijo de sutano, hijo de tal, y nieto de tal, y tatarabuelo de tal. Eso es importante en el libro de Génesis. Pero de este Melquisedec, nadie sabe de dónde salió. No tiene mamá, no tiene papá, no se sabe la fecha en que nació y no se sabe si murió. Como si el autor quisiera dejarnos en la bruma, en la niebla, los datos de este sacerdote. Interesante. Pero se le conoce, porque se reafirma, un sacerdote ordenado para ser sacerdote para siempre. Ahí hay también sospecha. Muchos creen que los pastores no tienen fin, ¿verdad?
que uno debe morir con las botas puestas y caer en el púlpito. Yo creo que no. Yo creo que la vida te dice, llegaste a los 70 años, ya está. Otro que tome la antorcha y que siga iluminando. El caso es que de este Melquisedec, haciendo un trabajo sacerdotal y al mismo tiempo siendo rey, viene como un emisario del Dios Altísimo para dar un refrigerio a estas tropas. Y frente a eso es Abraham. De aquel botín que ha recogido, saca la 10ª parte y se la entrega, después que ha constatado que es un sacerdote del Dios Altísimo. No sé si lo miran ustedes, pero no es pagar un impuesto, es el reconocimiento a alguien que sirve a un ser superior. Hay diferencia en lo que Abraham dice de su Dios y lo que el sacerdote Melquisedec dice del Dios Altísimo, pero hay coincidencias bastante grandes. Lo que a mí me parece es que este Dios soberano, este texto nos habla de un Dios universal, de un Dios que no es de fronteras, que no es exclusivo de Israel, sino que un Dios soberano que se revela a quien quiere y como quiere. Porque así como Abraham es llamado en la oscuridad de Ur de los Caldeos, también Dios está trabajando en lo que mañana será Jerusalén con el sacerdote Melquisedec. Y Melquisedec era rey de los que no habían perdido nada. Su reino no había sido tocado. Pero sale reconociendo que el trabajo que Abraham ha hecho es un trabajo que merece ser reconocido. En estas cosas de la guerra, el botín pertenecía al vencedor, con todas las personas que podía capturar. Ahí es donde aparece el rey de Sodoma, diciendo, mira, quédate con todo el botín, pero dame las personas. Y en la discusión, ya no estamos con Melquisedec, sino con el rey de Sodoma, Abraham le dice, no, quédate con todo. Para que no se diga mañana que el rey de Sodoma hizo rico a Abraham. Miren, qué carácter. Pero, ¿cómo compaginar el relato de el rey de Sodoma y de Melquisedec? Al final el rey de Sodoma casi que no cuenta. Lo que va a contar es el trato con el sacerdote Melquisedec. Y a él es que Abraham, el sacerdote no ha pedido el diezmo, no lo está pidiendo, al contrario, él viene ofreciendo viandas. Las viandas más elementales, como cuando usted lo visitan en su casa y aunque no tiene nada, hace café y compra peperechas y las ofrece. Son las más baratas, ¿verdad? No tiene nada, pero hay café y hay peperechas o guarachas o a saber qué. Lo da. Eso es lo que hace. Pan y vino. Era una cosa que se tenía en casa. Y el sacerdote viene para celebrar la victoria del extranjero, que es Abraham. Y ahí entonces es cuando Abraham saca sus credenciales, como el tema de la escuela bíblica de hoy, y encuentra la coincidencia con el Dios de Melquisedec. Y dice que levanta la mano para jurar, levanto la mano al cielo solemnemente, y toma como testigo ante Dios a Melquisedec. Y de esa manera casi pactan de que reconoce que el Dios de Melquisedec es el mismo Dios de Abraham. Y entonces, después de haber hecho eso, le entrega el diezmo. Qué interesante. No hay ningún asomo de pensar. Yo quería que antes de empezar el sermón usted tuviera su billetera en la mano, ¿verdad? Para que estuviera recordando de qué estamos hablando. Lamentablemente no es correcto, porque aquí no cabe todo lo que Dios espera de nosotros. Porque en el Evangelio la demanda en realidad no es el 10%, lo hemos dicho. Lo que Dios demanda es el 100% de los seres humanos. De manera que cuando nosotros nos atrevemos a dar el diezmo, estamos pagando la 10ª parte de lo que debiéramos hacer, de lo que Dios espera de nosotros. Así que no hay ni siquiera por qué dolerse con la cuestión del diezmo. Abraham le da el diezmo porque reconoce dos cualidades que tiene Melquisedec, que el Salmo 110 las va a reafirmar. Es rey de la ciudad de la paz. Algunos hasta creen que aquí el escritor ya estaba pensando que allí sería la ciudad de Dios, la ciudad sagrada.
Y este rey que no lo sabe, pero que al mismo tiempo es un temeroso de Dios, el dar el diezmo, cuando ni hay templo ahí, ni hay culto judío ahí, es un buen principio para lo que mañana será la historia de Israel. Por eso, vamos al Salmo 110, 4, si me hacen el favor. Segunda mención de Melquisedec. En otro contexto. Dicen que el Salmo 12 y el Salmo 11 y otros salmos son salmos mesiánicos. Es decir, que recogen la profecía del futuro Mesías. La diferencia es que en el Salmo 2, el énfasis del Mesías es un énfasis más político, como de rey. En el Salmo 110, el énfasis es en el Mesías como sacerdote. Pero qué interesante, porque entonces, en Hebreos, se ve la fusión de las dos funciones, como sacerdote y como rey. ¿Quién era ese? Jesús, rey y sacerdote. Esa va a ser la discusión en la carta a los Hebreos. En otras palabras, estos dos salmos reúnen las dos potestades, la civil y la religiosa, que tradicionalmente estaban separadas, porque el rey en Israel debía salir de la tribu de Judá y el sacerdote debía salir de la tribu de Leví. Por eso es que a Jesús, sus enemigos nunca lo consideraron nada, porque era de la tribu de Judá. Si Jesús hubiera nacido en la tribu de Leví, habría nacido en el seno de una familia sacerdotal. Tarde o temprano hubiera llegado a ser sacerdote oficial en Jerusalén. Pero no fue así. Jesús nace de la tribu de Judá. Entonces, por eso aquí entonces hay algo importante que notar. Hay una nueva dignidad que se mira en Melquisedec, porque para empezar, tampoco la Biblia dice quién ordenó a Melquisedec. Ni siquiera era judío, ni siquiera existía toda la ley mosaica que después organiza la vida religiosa de Israel. Ni era hebreo, ni era de Judá, ni era levita, porque esas tribus ni existen en ese momento. Por eso Hebreos dice que para ese momento las dos tribus, Leví y Judá, eran apenas un proyecto que estaban dentro de los lomos de Abraham. Es como si yo dijera, ¿verdad?, que en los hijos de don Luis ahí está la semilla de futuros científicos, ¿verdad?, y ni siquiera se han casado, ¿verdad? Pero ahí están. Este es el juego que hace la carta a los Hebreos. Pero hay un elemento interesante ahí. Dice que Dios juró ante el sacerdocio de Melquisedec que sería un sacerdocio para siempre. Y porque Dios juró, Dios no miente, ni se equivoca, ni cambia su palabra. Entonces eso suena como a un veredicto sagrado y para siempre. El orden de Melquisedec será eterno. Y creo que hay un juego ahí entre la figura de Melquisedec y la de Jesús. Porque si bien es cierto que en Navidad hablamos de José y de María, de hecho sabemos que ni José ni María tenían nada, a final de cuentas, que ver con la presencia de Jesús. Excepto haber sido instrumentos. Pero como hijo de Dios, Dios pudo haberse servido de otra familia, de otra tribu. ¿No es cierto? Pero la carta a los Hebreos hace esta conexión y dedica todo el capítulo para hablar de este orden. Un orden estable. Ahora, nosotros casi no entendemos este problema porque no somos judíos, ¿verdad? Si fuéramos judíos, sería como un limón en una herida. Porque la discusión de Hebreos pone bajo tela de juicio el sacerdocio levítico. Es decir, en los cánones israelitas, los sacerdotes tenían que ser levitas, o no había. Y Jesús no es levita, no nació de la tribu de Leví. Por eso entonces pareciera ser que al principio, el capítulo 7 de Hebreos, habla directamente de Melquisedec. Pero a partir del versículo 11 en adelante, Melquisedec queda en segundo plano y quien aparece en primer plano es Jesús, que tiene semejanzas con Melquisedec. Porque en esencia lo que quiere decir la carta de los Hebreos es que ni José ni María, a final de cuentas, cuentan como origen o fin de Jesús. Jesús es eterno, es el Hijo de Dios. Existió antes de María y de José, antes de Abraham. La Biblia dice que estaba en el momento de la creación. En el Salmo 110 de entronización, ahí hay otro juego. En cuanto, por un lado,
Jesús a la diestra de Dios y más adelante Dios a la diestra de Jesús. Sencillamente para mostrar qué clase de sacerdote era Jesús entonces. Bueno, si leemos toda la carta a los hebreos nos daremos cuenta que la carta a los hebreos vendría siendo una relectura del judaísmo. Sería como la visión cristiana de un judaísmo que necesita ser cambiado o reformado. Y por eso ni el templo, ni el sábado y finalmente ni el diezmo siquiera, porque Jesús se convierte en el nuevo templo, en el nuevo cordero, en el nuevo culto, en Dios mismo presente entre su pueblo. Pero también llama la atención que mientras en Génesis, en el hecho que le dio origen a esta reflexión, el diezmo solo se menciona una vez. Y en este texto de Hebreos, 7 veces aparece mencionada la palabra diezmo. A final de cuentas, en lo que todo esto va a cerrar, la discusión de Hebreos es mostrar la superioridad de Jesús como sacerdote supremo. No leímos el versículo anterior del capítulo 6, donde empieza la gran discusión. Allí dice que Jesús rompió el velo del templo celestial para sentarse a la diestra de Dios. Y después empieza a hablar de Melquisedec, por las similaridades, para concluir que el gran sacerdote, el sumo sacerdote por excelencia, es Jesús, que entró una sola vez al santuario, que fue sacrificado una sola vez y para siempre. Como Cordero de Dios, constituye el culto único para la redención humana. En el culto judío, cada judío tenía que ir cada vez que se sentía pecador a entregar la ofrenda y a hacer un sacrificio. Y sabemos que muchas veces salían del templo tan vacíos como entraron, porque no bastaba aquella ceremonia donde al macho cabrío le ponían la imposición, el sacerdote, las manos, y traía todos los pecados del pueblo, los ponía sobre la cabeza, simbólicamente, del macho cabrío, y lo soltaban en el desierto, en el día de la expiación. Y ya entonces el pueblo estaba libre de pecado. De hecho, en la práctica la gente no tenía satisfacción. Sabía que eso no era más que una ceremonia. Y la discusión de la carta a los hebreos es que Jesús es el templo, Jesús es la ofrenda, Jesús es el sacerdote, de tal manera que no hay más necesidad de templo y casi que ni de culto, excepto la adhesión a Jesús, la adhesión por la fe a Cristo. Y por eso entonces San Pablo con mucha razón podrá pedir en el capítulo 12, así que hermanos, les ruego por la misericordia de Dios, que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, culto vivo, santo y agradable a Dios, y ese es el culto racional. La entrevista de Abraham y Melquisedec muestra la coincidencia entre el Dios, pero más que todo la revelación de Dios a un pagano. Es como si uno descubriera de pronto que alguien a quien no se le ha predicado el Evangelio de repente conoce, ha sido tocado por la gracia de Dios. Y eso es lo que hace la coincidencia entre estos dos personajes. Hay un reconocimiento de Abraham hacia el sacerdote y por eso le paga el diezmo. Hay la alegría del sacerdote al ver la victoria de Abraham. Lo que esto me hace pensar a mí es que se equivocan los que piensan que el diezmo empezó con el Antiguo Testamento. Las investigaciones dicen que la práctica del diezmo era una práctica cultural de muchos pueblos, incluso paganos. En otras palabras, como que en la infancia de la humanidad la gente entendió que de alguna manera había que mostrarle al ser divino la gratitud. Había que honrar al ser divino de alguna manera con las posesiones. O sea que no viene de los judíos ni del Antiguo Testamento. Viene de mucho antes. Viene probablemente de la necesidad y el hambre espiritual de la gente. Hoy en día abunda en las iglesias la gente necesitada. Y a medida que la crisis va peor, la gente viene a las iglesias pensando que las iglesias pueden dar dinero. Yo de una vez digo, ¿verdad?, que aquello que dice el libro de los Hechos, no tengo oro ni plátanos. No, ni plata, ¿verdad? No tengo oro ni plata, más lo que tengo te doy. Entonces estamos aquí, no somos banco, más ni siquiera tenemos un tesoro que digamos podemos aguantar 4 meses. No, vamos casi, como dicen allá, ¿verdad? Coyol comido, o al revés, coyol quebrado, coyol comido. Pero lo maravilloso es que por 103 años, esta obra se ha mantenido
con las pobrezas de la gente. Pero más que con las pobrezas, con la fe de las personas, que miran su ofrendar como gesto de gratitud a Dios, como reconocimiento de quién es Dios, como alabanza por lo que Dios ha hecho en favor de ellos. Así que, hermanos, si en la oscuridad de la antigüedad, antes que existiera el pueblo escogido de Dios, antes del cautiverio en Egipto, antes del Éxodo, antes del pacto del Sinaí, antes del tabernáculo, antes del templo, antes de los profetas, antes del cautiverio, antes del sacerdocio en el templo, antes de los escribas y los fariseos, había diezmo. No hay argumento ni razón para creer que somos diferentes, porque ofrendar a Dios nace de la conciencia, nace de la fe, nace de la gratitud. Y como pastores, en realidad nunca enfatizamos el diezmo. Creo que es la primera vez que lo hago en un montón de años. Pero sí enfatizamos en las actitudes, en la conversión, porque lo que Dios espera de nosotros es la entrega de la vida. Y sigue insistiendo en eso, entregar la vida. Y la exigencia todavía es peor. Anda, deja todo lo que tienes, véndelo todo y sígueme. Algunos todavía no hemos hecho eso, ni lo vamos a hacer quizás. Así que, hermanos, mientras la ley de Moisés, que es otro aspecto que se menciona aquí, por qué el sacerdocio de Melquisedec se vuelve eterno y el de Jesús hasta la eternidad, porque los levitas como sacerdotes de su pueblo se morían y al morirse los viejitos heredaban el puesto a los hijos. Hoy hay iglesias que hacen eso, ¿verdad? Si el pastor está aquí, le hereda a su hijo. La cosa no es así. Si el hijo es un pícaro, ¿cómo le va a heredar a usted el ministerio? No se puede. Los levitas hacían eso, pero una vez que llegaban a la edad de cumplirse o se morían, eran los hijos los que asumían. Creo que eso es lo que hace que se valore más el sacerdocio de Melquisedec. Y ya no es que Jesús se parece a Melquisedec. Melquisedec se parece a Jesús. Melquisedec es prototipo, antitipo casi, en el sentido de antes del sacerdocio de Jesús, el Hijo de Dios, quien entró una vez, dice la Biblia, para expiación de todos nuestros pecados. El sumo sacerdote por excelencia, eternamente perfecto, en quien se dan todas las condiciones, no solamente para desempeñar con aptitud el sacerdocio, la intercesión por todo un pueblo, sino que además se encarga él mismo de entregar su vida en sacrificio para hacer posible la salvación. No podemos engañarnos. La salvación no tiene precio. Pagando los diezmos no pagamos nada. No estamos ganando nada. Por esa tremenda equivocación de creer que la salvación se compra, es que la reforma se inició hace 500 años. Y en estos días que vamos a empezar a reflexionar sobre la reforma, es bueno saber las grandes equivocaciones que la iglesia establecida en la Edad Media cometió para dar surgimiento a una reforma, de donde también hemos salido nosotros como una nueva expresión del cristianismo. Jesucristo es el sumo sacerdote por excelencia, que entró una vez al templo, fue la ofrenda que hizo posible la salvación de todos nosotros. Lo que hoy somos, lo que tengamos, lo debemos al sacrificio de Cristo. Y como dijimos temprano, conocer a Dios, conocer a Jesús, es encontrar las verdaderas razones de la vida, es encontrar el mejor destino de nuestro futuro. Y por eso insistimos, ¿verdad?, que todo hombre y toda mujer tiene como desafío encontrarse con Dios. Si quiere encontrar el sentido de su vida, ha de buscar a Dios. Si quiere encontrar cuál es el propósito de su propia vida, ha de entregar su vida al sumo sacerdote, que es el único capaz de borrar nuestros pecados y abrazarnos como hijos verdaderos de Dios. No le tenga miedo al diezmo, pruébelo, pero no olvide que la exigencia de Dios es el 100% de lo que somos, de lo que tenemos o de lo que Él nos dé. Y muchos vivimos por la bendición de Dios. Somos fruto de la bendición de Dios. Somos producto de la bendición de Dios. Somos efecto de la bendición de Dios. Que Dios los bendiga.